Sí, amén, hermanos. Esperamos un momento más para que se acomoden todos y podamos escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Damián Espinosa Parraguirre. Tengo 22 años y un dato curioso de su servidor es que en esta iglesia viví la mayor parte de mi infancia. De hecho, el pastor Sergio, tuve la oportunidad que él me profetizase de niño que yo iba a ser pastor. Y es un orgullo por eso mismo y un honor que después de años, no tantos, pero algunos añitos, pudiera tener la oportunidad en esta noche volver a casa y poder ser en esta tarde el portavoz de este mensaje que Dios puso en mi corazón para esta iglesia. Amén. De igual manera, le doy gracias al pastor Sergio por permitirme la confianza de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Sabiendo todo esto, cuando yo llegué a la iglesia Fe Extrema, hubo algo que me llamó bastante la atención, que cada vez que yo venía y hacía flyers, hacía imágenes para la congregación, para la página de las redes sociales, me tocaba y me tocaba y me tocaba. ¿Y saben qué es? El nombre, Fe Extrema. Y yo dije, ¿por qué será el nombre Fe Extrema? Es muy bonito, en realidad es un nombre muy hermoso. ¿Por qué Fe Extrema para esta congregación? No me quedé con la duda, me acerqué con el pastor Sergio y le dije, oiga pastor, ¿y cuál es la historia y el trasfondo del nombre de la iglesia? Ya me contó la historia y de hecho me contó que hasta se lo querían robar, de que era tan bonito el nombre y dijeron, oye, no podemos ponerle a nuestra iglesia igual. Pero yo sé que ese nombre Dios lo puso por algo importante. Y desde que estaba haciendo este mensaje, sé que este mensaje es para la iglesia Fe Extrema. Sé que después que comparte este mensaje saldremos realmente con una fe extrema. Así que quiero que me acompañen y abramos nuestra hermosa Biblia en la epístola a los Hebreos capítulo 11 versículo 1. ¿Me pueden decir con amén cuando ya estemos ahí? Hebreos capítulo 11 versículo 1. ¿Es la primera? Ahí se me ayudan con las diapositivas. Ok. ¿Es la primera? En las diapositivas es esa misma. Dice la palabra de Dios, todos lo leemos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. Y le puse por título a la predicación, en la siguiente diapositiva, todo o nada. En esta noche saldremos con una fe realmente extrema o saldremos con una fe muerta. Ese es el reto de esta noche. Ok, quiero empezar aclarando dos conceptos básicos sobre la fe para ir con el mensaje directo que Dios ha dado en mi corazón. Y el primer concepto es un concepto bastante básico, que es, ¿qué es la fe? Mucha gente ha escuchado que la fe es tal vez fidelidad, es creer, es convicción, y escuchamos muchos significados de la fe. Pero a mí el que más me gusta y el que más apunta a la palabra de Dios es que la fe es confianza. Así nada más. La siguiente es la diapositiva. La fe es confianza. Ya sabiendo esto, es un fundamento que quiero que tengamos para ir a lo demás. El siguiente fundamento que tengamos es que si la fe se puede ver o la fe no se puede ver. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Quiero que razones. Ok, sabemos que la fe es confianza. Ahora, ¿la fe se puede ver o no se puede ver? ¿Una fe extrema se puede observar o no se puede observar? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Sí se ve o no se ve? Para esto quiero que vayamos a un pasaje que nos va a dar claridad de lo que estamos aprendiendo en esta noche. Vamos a la siguiente diapositiva y quiero que me acompañen en sus Biblias en Marcos capítulo 2 versículo 3 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice lo siguiente: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron que el techo donde estaban, y haciendo una abertura
bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Y qué dice el versículo 5? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados, ¿qué? Entonces, ¿la fe se puede ver o la fe no se puede ver? Y esta historia me encanta porque esta es una fe extrema. Yo no sé ustedes, pero yo sé que esta es una fe extrema, porque narra la historia que Jesús va a una aldea y cuando está predicando en una casa se llena de multitud, tanto que no cabían en la puerta. Y estos amigos llevaban a uno de ellos que estaba lisiado los pies, era paralítico, no podía caminar. Y ellos podrían decir: no, pues oramos desde aquí para que Dios te sane. Pero no, ellos tenían una fe extrema, tanto que dijeron: ¿sabes qué? No sé cómo le hagamos, pero de que vas a ver a Jesús, vas a ver a Jesús. Dice que lo tomaron, imagínate qué loco, lo tomaron, se subieron al techo de la casa, una casa que ni siquiera era de un conocido, no lo narra la Biblia, o de un pariente, una casa de un desconocido. Y dicen que ¿qué hicieron? Que abrieron una abertura para hacer descender a su amigo. Imagínate qué tan extrema era esa fe, que ante el ver una circunstancia, un obstáculo, dijeron: no, mi amigo necesita ver a Jesús. Y algo curioso que dice el versículo, no dice que vio la fe del paralítico, dice que vio la fe ¿de quién? De sus amigos. Era una fe tan extrema que no hubo solamente sanidad, sino que hubo una salvación. Oh, eso me impacta, eso me emociona, porque la fe extrema puede hacer que tus amigos lisiados puedan ser salvos. La fe se ve, hermanos. Volvamos al versículo del inicio para que le saquemos jugo a ese versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esta es la mayor definición de la fe. De hecho, Hebreos en este capítulo lo narra el escritor con una tipografía, una literatura, mejor dicho, poética. Sabemos que unos libros de la Biblia tienen esta literatura poética, como Cantar de los Cantares, como Job, como los Salmos. Y en este pasaje en particular tiene esta literatura poética, una poesía hebrea. ¿Qué significa una poesía hebrea? Que una poesía hebrea usaban un versículo con dos palabras similares, pero totalmente distintas, para volver a afirmar lo que están diciendo. Y lo vamos a ver en la diapositiva 6. Ahí está. El versículo es el de hasta arriba. Es pues la fe, la certeza. Esa es la primera palabra poética que usan los hebreos. ¿Para qué? Para reafirmar qué es la fe. ¿Y qué es la certeza? La certeza en el griego se dice hipostasis, que significa sustancia, base, garantía. Y es la seguridad sólida de que Dios cumplirá lo que ha prometido. En otras palabras, más fácil de entender, la certeza son las promesas de Dios. ¿Qué promesas podemos recordar en esta noche? Que Dios proveerá, que sus misericordias, ¿qué son? Nuevas cada mañana, que Dios estará con nosotros hasta el fin de él, que Él no nos abandonará, que no nos dejará huérfanos, sino que enviará ¿a quién? Al Consolador. Esa es la palabra certeza de lo que se espera. Ahora vamos con la palabra secundaria, que es la convicción. Convicción viene del griego elenchos, que se refiere a seguridad interna o convicción profunda de realidades espirituales y promesas divinas no palpables. En otras palabras, la convicción es la acción. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. La certeza es las promesas de Dios, la base es la sustancia, la esencia misma. Ahora, la convicción, ¿qué es? La convicción es que con esas promesas hacemos una acción. Esas promesas nos llevan a caminar en fe. Y si sumamos esas dos, da el resultado de la siguiente diapositiva. La fe es la confianza que tenemos de las promesas de Dios, que nos llevan ¿a qué? A la acción de Dios. Hay muchas cosas de hablar de la fe, créanme, demasiadas cosas, pero Dios abarcaba dos especialmente para esta iglesia y sé que va a hacer algo hermoso. Vamos con la primera. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos al versículo 2, que dice:
porque por ella ¿qué? Alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? La base de un buen testimonio, ¿qué es? La fe. ¿Un buen testimonio con quién? Con tus amigos del trabajo, en la escuela, con tus vecinos, con tu misma casa, con aquellos familiares que no conocen a Dios. La base de un buen testimonio es tu fe. Si tú no tienes fe, no puedes dar un buen testimonio. Y no tan solamente en lo exterior, sino en lo interior. Tú tienes un buen testimonio delante de los hombres cuando hay enfermedad. Te enfermas y dices: no, mejor me voy al médico, ya oré 5 veces y Dios no me va a sanar. No, es que tengo que ir al médico porque si no tomo las medicinas me pongo mal. No, es que no tengo dinero, tengo que ir a trabajar. No, es que tengo un problema y tengo que ver cómo solucionarlo. ¿Qué dicen tus acciones? ¿Tienes fe en un Dios poderoso o en un Dios que no es personal? Eso habla de nuestra fe. Y una fe extrema nos lleva más allá de tan solamente creer, hermanos. Tanto que Dios nos los dio en la comisión. Siguiente diapositiva. La gran comisión, Hechos 1:8, y esto me encanta. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Y me seréis ¿qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la. Esta es la comisión. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos: ustedes recibiréis ¿qué? Poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto significa en toda la tierra. Pero a mí lo que me impacta es la palabra testigos. Y no hablamos de testigos de Jehová. La palabra testigos viene de la palabra mártir. ¿Alguien sabe qué es un mártir? No es aquel que le dice a su esposa: es que te haces el mártir. No es ese, hermanos. Mártir es aquel que muere por su fe. Dios nos dijo: cuando venga el Espíritu Santo y el poder de Dios sobre vosotros, tendrán una fe tan extrema que aunque los maten, no negarán a Jehová. Algo triste, hermanos, es que cuando recibieron esa promesa, ellos se quedaron todavía en Jerusalén. Capítulo 2 de Hechos, Jerusalén. Capítulo 3 de Hechos, Jerusalén. Hasta el capítulo 8, por consecuencias de una persecución que mataron a Esteban, ellos obligadamente salen a ser testigos a los demás lados. A veces pasa así en nuestras vidas, hermanos. Por consecuencia de una persecución, ahora sí vamos a la iglesia. Por consecuencias de una escasez, de una enfermedad, ahora sí vamos a la iglesia y cumplimos el llamado. Debemos de tener una fe extrema, que el día que venga alguien y diga: si no niegas tu fe, morirás. Yo no negaré mi fe, porque para mí el morir y el vivir, esto es importante. Siguiente diapositiva. La fe extrema no espera señales, camina con convicción. No esperes que seas sanado para glorificar a Dios. No esperes que Dios te dé un trabajo para darle la gloria a Dios. No esperes que te dé una familia, una casa. No esperes la promesa. Empieza a alabar a Dios. Porque ¿sabes qué pasa? Estamos en busca de la felicidad, pero la felicidad no se encuentra en la meta o en la promesa, se encuentra en el camino. Es como los niños. Cuando un papá lleva a su niño de compras, me tocó en Guadalajara estar con una familia y estuve ahí misionando un buen rato en meses, y fuimos a comprar un pollo y la niña iba jugando, y Guadalajara, las autopistas están peligrosas, y yo vi a la niña cómo iba a jugar con su avión, y ella no le preocupaba si la podían atropellar o otra cosa. A ella le importaba jugar, y debemos de ser así. Dios me habló tan poderosamente en eso, porque me dijo: así tienes que ser. No te preocupes por lo demás. Ten cuidado, porque quien está contigo es mayor que el que está contra ti.
tenemos que disfrutar, hermanos. No importa que estemos enfermos, no importa que estemos pasando por un proceso. En el camino, en el creer, en el confiar, en el glorificar a Dios, vendrá tu milagro. Y cuando viene tu milagro, dices: ya me sané. Ni me acordaba que quería sanidad, porque la presencia de Dios te llena. Ahora viene algo retador. ¿Cuál es el testimonio que daban los antiguos? Y esto me toca. Hebreos capítulo 11 versículo 37 al 40 dice lo siguiente, se lo leo. Este es el testimonio de los antiguos. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, y errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas en la tierra, todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto me encanta, hermanos, porque estos eran unos hombres con una fe extrema. Fueron aserrados, fueron maltratados, fueron muertos a filo de espada. Había escasez, eran pobres, vivían en cuevas, se cubrían con pieles de animales, y aún alcanzando un buen testimonio por la fe, no vieron lo prometido. Dime si no, eso es una fe extrema. Que aunque tú tengas fe de Dios y pases cualquier proceso, no reciba lo prometido, y aún así alabes a Dios. Dios no te sane y aún así glorifiques a Dios. Dios no te dé ese trabajo y aún así estés arrodillándote. Dios no te dé lo que tú necesitas, pero te da lo que ocupas, y todavía glorificas a Dios. Ahora vamos con el primer punto sobre una fe extrema que Dios me hablaba para esta iglesia. Hebreos 11:4 dice la palabra de Dios: por la fe Abel, ¿qué hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Fe extrema. Fe extrema es que aún muerto, lo que has hecho por Dios siga resonando, que la muerte no lo pueda contener. Eso es tener una fe extrema. Y es que cuando Abel entregó su ofrenda hacia Dios, no era la ofrenda lo que le agradó a Dios. ¿Sabes qué era? Su corazón. En realidad, ¿sabes quién era la ofrenda? Él mismo. Por la fe, siguiente diapositiva. Por la fe, y tener una fe extrema es dar ¿qué? Lo más excelente de nosotros a Dios. Hermanos, no basta con orar con los alimentos solamente. Debo de decepcionarte, pero no basta solamente con orar. Eso no es una vida de oración. Debes de entregarle lo más excelente de ti. Pues ya voy y le hago como que pongo esto y lo otro. Dios entregó lo más excelente. Dice: por amor al mundo, ¿qué entregó? Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Debemos entregar lo más excelente. Lo más excelente que tengas, no lo que te sobre, todo tu tiempo. Dios no quiere tan solamente una parte de tu vida. Dios le pertenece toda tu vida. ¿Sabías que tú y yo respiramos y estamos en este lugar gracias a Dios? Y si no vivimos para Él, no vivimos realmente. Romanos 12:1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Regrésate a la siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo me impacta y estuve investigando sobre esto, porque yo encontraba una contradicción, porque dice un sacrificio vivo.
Y yo le digo, ¿cómo que sacrificio vivo? Si sacrificio significa muerte, pero también nos dice que estemos vivos. ¿Qué significa eso? Y es que la siguiente diapositiva nos da la respuesta. La Biblia es la única arma que cuando entra, mata ¿qué? La carne. Y cuando sale, ¿qué hace? Por eso dice Dios que nos presentemos delante de Él como sacrificio vivo. Que estés casi todos los días, mejor dicho, todos los días estudiando la palabra, para que la espada de doble filo penetre y discierne tus pensamientos y tus intenciones y mate la carne, pero vivifique tu espíritu. Eso es tener una fe extrema. Primero, tener una fe extrema es poder dar lo más excelente a Dios de nosotros, hermanos. Esa es una fe totalmente extrema. Y la segunda, una fe extrema también es dar buen testimonio. La gente tiene que saber que tú eres cristiano porque se lo dices o porque tus hechos hablan más que tus dichos. ¿Sabías que el libro de Hechos me encanta porque se llama Hechos de los Apóstoles y no Dichos de los Apóstoles? En la Biblia no está marcado lo que han dicho, sino lo que han hecho por Jesucristo. Este versículo es el corazón del mensaje que Dios me entregaba para esta iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 27. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. ¿Y para qué? Para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, hermanos. Siguiente diapositiva. Mas el cristiano sin una fe extrema, ¿qué pasa? Morirá. Cuando yo llegué y empecé a estudiar ese tema y Dios me hablaba esto a mi corazón, veía ese versículo. ¿Y qué dice? Pero sin fe, ¿qué? ¿Es posible? No, es imposible. Y fuera de Dios, ¿qué somos? Nada. Fuera de Dios no somos nada. No es que yo soy en mi trabajo, es que yo soy en mi escuela, es que yo soy en mi círculo social. Fuera de Dios no somos nada. Aquel persona que está en la congregación en el título de fe extrema y no vive con una fe extrema, más de cristiano sin una fe extrema, que está muerto en sus delitos y en sus pecados, hermanos. No podemos llamarnos fe extrema si no vivimos conforme lo que confesamos, lo que nos sentimos orgullosos, que el nombre que Dios le dio al pastor es con un propósito. Pero nosotros vivimos con una fe equivocada. Y tal vez tú me dirás, Damián, yo tengo fe. ¿Quién dice que yo no tengo fe? Y es que el problema no es tener fe, sino en dónde pones tu fe. Siguiente diapositiva. Este es lo más común donde colocamos nuestra fe. Una fe mal correspondida. El primero es el dinero. No, es que con dinero funciona todo. ¿Con qué voy a pagar la escuela, la comida? Pero dice la palabra de Dios que si pones tu confianza en eso, Timoteo capítulo 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice: no pongan ¿qué? Su esperanza en las. No lo pongas. Si le sirves a Dios por las riquezas, estás equivocado. Si le sirves a Dios para que te dé dinero y te dé un trabajo, el que le sirve a Dios por dinero, le servirá a Satanás por un mejor sueldo. No pongas tu confianza en las riquezas. No pongas tu confianza en eso. ¿Por qué? Porque Dios te lo advierte. El que pone su confianza en el dinero fracasará. Otros ponen su confianza en la religión, pero una religión sin relación. Voy a la iglesia, soy cristiano, pero no leo mi Biblia, no oro, ni ayuno, a veces me congrego. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 15 versículo 8: este pueblo de labios me honra. Solamente de labios. Aquí arriba
aquí abajo, en tu servicio, en tu casa, yo soy cristiano, pero tus hechos dicen lo contrario. Tu fe está en una religión sin relación, y eso es terrible, hermano, porque dice la palabra que aquel que viva una religión sin relación le dirá al Señor: no te conozco. Perdón, pero no te conozco. Solo fuiste a la iglesia, pero nunca me buscaste. Solamente serviste, pero nunca te interesó a quién le servías. Solamente te ponías a orar, pero tan solamente a pedirme cosas. Una relación Dios pide. Una fe en uno mismo. No importa, yo lo voy a hacer. No, yo no necesito de nadie más. Yo mismo voy a sacar a mi familia adelante. Yo mismo voy a hacer que esto sirva. Yo mismo voy a hacer. Pues dice la palabra de Dios en Proverbios 3:5: confía en Jehová y no te apoyes en tu propia. No te apoyes en tu propia prudencia. O tal vez tu fe está en malas personas, en personas imperfectas. Y esto le pasa mucho a los jóvenes. Conoces a cualquier persona y ya le das tu confianza, o pones tu confianza a los hermanos ya mayores en palancas. No, yo cualquier situación tengo buenas palancas. A mí cualquier situación, mis palancas me sacan del problema. Pero ¿qué Dios dice? Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre. Dios es celoso. Dios no quiere compartir que la fe que tú tienes la pongas en alguien más. Dios quiere tu fe para Él mismo. Porque la fe poderosa, pero mal correspondida, es peligrosa. 2 hombres construyeron, vino la tormenta, pero aquel que era su fundamento, Jesucristo, vino la tormenta, vino toda la tempestad. ¿Y qué pasó? La casa resistió. Mas aquel que hizo su firmamento en arena, cuando vino la tormenta y cuando vino toda la tempestad, ¿qué pasó? Su casa y todo lo que construyó se espumó. Hermano, el peor engaño que podemos vivir es engañarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está tu fe? Si tú no pones tu fe en práctica, la fe es muerta. Y para terminar, vamos con la siguiente diapositiva. Esto pasa cuando las personas colocan su confianza en otras cosas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso pasa cuando pones tu fe, tu confianza en otra cosa, hermano. Dice que los entregó a pasiones vergonzosas. Vives una vida en vergüenza. ¿Te acuerdas a Adán y Eva? ¿Por qué se escondieron? Por su pecado. Yo no quiero que tú vivas en vergüenza, porque no tienes que tener vergüenza, porque tienes que tener una confianza en Dios, y esa confianza en Dios hará que tu vida vivas en plenitud con Él. ¿Cuál es el resultado de una fe extrema, hermanos? Y esto es lo que Dios me taladraba cada vez que hacía este mensaje. Me taladraba al final y al final y al final, y es lo que Dios quiere hacer en esta noche con esta congregación. Siguiente diapositiva. Resultados de una fe extrema. Leámoslo todos. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Dice la palabra de Dios: y estas señales, que a los que creen en mi nombre echarán, ¿qué? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué pasará? Sanará. Siguiente diapositiva. Hechos 19:11. Y hacía Dios, ¿qué? Extraordinarios por mano de Pablo. Eso es lo que Dios me hablaba, y ese es el mensaje para esta noche, hermanos.
hacía Dios milagros. ¿Qué? Un milagro por sí es algo increíble. Ahora imagínate cuáles son los milagros extraordinarios. Y cuando yo leía esta parte, me venía la palabra fe extrema. Fe extrema, por mano de Pablo. Ahora pon tu nombre. Si hoy te digo, Dios te puede usar para milagros, ¿me creerías? Y no por lo que yo te digo, sino porque su palabra lo dice. Estas señales que le seguirán a aquel que, al que cree, al que tiene su confianza en Jesucristo. Si quieres un avivamiento en tu fe, tienes que creer, tienes que confiar. Y con esto quiero terminar la última diapositiva. Sin movimiento no hay avivamiento. Orábamos ahorita, ¿por qué? Por un avivamiento, ¿no? Pero hermanos, sin movimiento no hay avivamiento. No sucedió el avivamiento a los discípulos hasta que fueron perseguidos y ya se fueron a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí hubo un avivamiento de sus ministerios. No va a haber un avivamiento en tu vida si no te mueves. Yo no conozco una persona que esté lleno del Espíritu Santo, que esté completamente con una fe extrema, que se quede quieto en su lugar. Conozco personas que tienen una fe extrema y que se mueven, y en medio del movimiento hay avivamiento. Ponte de pie. Quiero contarte una pequeña historia y con esto quiero terminar. La fe extrema está en este lugar, hermanos, y yo lo pude ver porque tal vez se vino la lluvia muy fuerte, pero me sorprendió que estuvieran acá. Eso empieza con una fe extrema. Los dones, los ministerios no solamente son para algunos, es para la iglesia, hermanos, para ministrarnos unos a otros. Yo no sé si conoces realmente, si tienes una fe extrema o si tu fe ha menguado, hermano. Si tu fe tan solamente es una fe que está en otras cosas. Pero algo así te digo, hermano, que en esta noche nos vamos a avivar. Quiero contarte rápidamente un testimonio. Cuando yo me fui a estudiar al Instituto Bíblico en Reynosa, Tamaulipas, el clima, para los que no conocen, es muy bipolar. Hay calor, hay frío, hay lluvia, hay viento. Y el frío es tan fuerte que a veces, una vez nevó, tanto que se rompieron las tuberías. Y yo tenía alergias a un montón de cosas, hermanos. Al frío, a los gatos, al yeso, a muchas cosas que te puedes imaginar. Cuando yo me fui a estudiar al Instituto Bíblico, yo me salí de mi zona de confort porque yo no conocía el estado. Y cuando llegué a ese lugar, empecé a vivir, pero ¿sabes qué pasó? Empecé a enfermar gravemente. Las alergias no me dejaban dormir. Había noches que no podía ni siquiera dormir 5 minutos porque me levantaba y las alergias provocaban que la nariz y la garganta se inflamaran y me asfixiara, tuviera falta de oxígeno. Y eso fuera de tu casa es terrible, pero cerca de Dios es increíble. Me acuerdo que estando en ese lugar, hermano, llegó un momento donde el frío era muy fuerte, que yo no podía, yo dije, en uno de estos días ya me despido de todos, porque había pasado noches muy terribles. Y en eso le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Necesito medicamento. Y me envía por estafeta medicamento. Y me empecé a tomar el medicamento y como si nada hubiera pasado. Y en eso hubo un fuerte mover del Espíritu Santo en el Instituto Bíblico. Y un amigo, uno de mis mejores amigos que tengo, me contó un testimonio de sanidad. Y me dijo, Damián, ora por sanidad, úngete. Y me acuerdo que había comprado mi primera Biblia de estudio. Y para los que no saben, cuando te compras tu primera Biblia de estudio, te regalan un aceite o un llaverito. Y yo escogí un aceite de ungir. Me acuerdo que oré por ese y me dijo, Damián, úngete, empieza a ungirte, ora por sanidad. Y le hice caso. Y me acuerdo que cuando todos dormían, yo me acostaba al lado de mi cama y empezaba, Señor, sáname, sáname por favor, con la nariz toda inflamada, con la garganta toda cerrada, pero le decía, Señor, sáname, yo sé que tú me puedes sanar, lo he escuchado, pero hazlo en mi vida. Y me ungía
hasta que Dios me habló y me dijo: Damián, si quieres que te sane, tira tus medicamentos. No, Señor, mejor sáname y luego los tiro. Pero dijo: no, tira tus medicamentos. Me acuerdo que dije: bueno, los agarré todos y los tiré en la basura. Y dije: espero que no saquen la basura hoy para que lo recoja en la tarde. Que sí sacan la basura, hermano. Llega la noche y primera noche sin medicamento fue terrible. Tanto que me acuerdo que en una de esas oportunidades yo me levanté de la desesperación que no podía respirar y me iba tambaleando así por todo el pasillo. Y todos los jóvenes: ¿qué te pasa? Hablen a la directora, la mía ya se está yendo antes de tiempo. Y fueron meses, hermanos. Fueron meses de no poder dormir, de estar lejos de tu familia. Pero Dios estaba ministrando mi corazón, estaba fortaleciendo mi fe. Y en una de esas noches me acuerdo que me arrodillé, agarré el aceite y me ungí. Yo había leído el pasaje que decía el leproso a Jesús: si tú quieres sanar, sáname, pero si tú quieres. Y resonó eso en mi cabeza y yo dije: eso voy a orar hoy. Me acuerdo que me arrodillé y le dije: Señor, si tú quieres sanarme, sáname, pero si tú quieres que esto viva yo con esto, enséñame a vivir con esto. Pero dije: Señor, pero mejor sáname. Hice esa oración y vino un frente frío, tanto que en esta ocasión se rompieron otra vez las tuberías y tuvimos que salir. Y yo salí sin abrigarme y todos estaban así como globitos ahí: córrele porque se está saliendo el agua. Y yo nada más con una playerita de tirantes y yo iba corriendo y vamos a poner esto y pon la fogata. Y en eso todos se quedaron viéndome. El Damián sin abrigo ni nada. No, hoy no pasas. Hoy vamos a entregarte al Señor para que te vayas bien. Me acuerdo que en la noche yo estaba ansioso, preocupado. Dije: no, ya va a llegar la noche, ya me voy a poner mal. Y ya sentía como la garganta. ¿Y saben qué pasó? Dios me sanó. Desde ese día no he vuelto a tomar un medicamento para las alergias. Y eso te quiero compartir. Desde que hice esta predicación, Dios taladraba en mi corazón: sanidad, milagros. Yo no sé tú, pero yo creo que hoy puede suceder un milagro. Los milagros a veces no son espontáneos, pero sucederá. Su palabra, tarde que temprano, se cumplirá en tu vida. Cierra tus ojos. Y hoy quiero orar especialmente por eso. Si tú quieres y sientes del Espíritu Santo, sal de tu lugar y ven al frente. Pero quiero orar primeramente para aquellos que tienen su fe equivocada. Si tienes una fe mal correspondida, hoy quiero orar para que esa fe se dirija hacia el Señor. En segundo instante, quiero orar para que aquellos que necesitan avivar esa fe extrema sean avivados. Y en último lugar, quiero orar por esos milagros. Yo no sé si tú estás enfermo. Yo no sé si tú estás con una dificultad física o tal vez en economía. Yo no sé cuál es tu problema, pero sé que sucederá un milagro en esta noche. Yo sé que esa fe extrema activará los milagros en esta noche. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor Jesús, hoy en esta noche, Padre, te entrego la vida de esta congregación, Señor. Yo he hablado el mensaje que tú me has entregado, Padre, y sé que es para esta iglesia, Señor Jesucristo. Primeramente te pido que avives el fuego que hay dentro de ellos, Señor. Aviva sus corazones, Padre bendito. No permitas que los problemas, la enfermedad, la angustia, la escasez, la falta de confianza apague esa fe, Señor, sino que su fe sea creciendo hasta llegar a ser una fe extrema, Señor. Que su fe mal correspondida se dirija al Creador. Que le demos la gloria al Rey de Reyes, Padre. Hoy te pido por mis hermanos, Señor. Hoy te pido que avives el fuego en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministralos. Espíritu Santo, ven y desciende, Padre. En el nombre de Jesús, tu fe es aumentada. En el nombre de Jesús, tu fe se activa y empezarás a ver milagros, prodigios, sanidades, visiones, dones en tu vida. Serás lleno del Espíritu Santo. Hoy en esta hora oro por los enfermos, Señor.
Tu palabra confiesa que al que cree las señales le seguirán. Y yo creo en el poder de tu Espíritu Santo. Yo creo en el poder de tu palabra. Y hoy confieso que toda enfermedad huye en el nombre de Jesús. Que toda angustia, que toda depresión, que toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para lanzar. Hay libertad para levantar tus manos. Hay libertad para adorar a Dios. Hoy en esta hora oro por esa escasez que hay en tu vida, que sea reprendida y que el Señor sea tu proveedor, que el Señor sea aquel que te sostiene en medio de la angustia. De igual manera oro e intercedo para que tu ministerio, para que tu llamado sea encendido en esta hora. Que en esta hora tome la decisión de empezar a caminar en el camino que Dios te ha llamado. Que empieces a predicar, que empieces a hablar y como Jeremías digas: yo no quería hablar, yo ya no quería predicar, pero hay un fuego que hay dentro de mí que no me deja parar de decir que tú eres santo, que tú eres digno. Que ese fuego consuma toda apatía, que ese fuego consuma todo temor y que su Espíritu Santo te inunde en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y sana, restaura, aviva el fuego que hay dentro de ellos, Señor. Aviva esa fe, Señor. Que seamos una fe extrema, Padre. Que seamos una fe que reta lo sobrenatural, creyendo, Padre, que lo que tú has dicho lo cumplirás, que lo que tú has dicho lo harás, que la sanidad vendrá a tu vida, que tu llamado será avivado, que los dones del Espíritu Santo vengan a ti y que la palabra sea aquella que avive tu fe. Sin movimiento no hay avivamiento. Si no empiezas a salir de tu zona de confort, no verás milagros. Si no empiezas a salir de tu zona de confort y empiezas a entregarle de rodillas a Dios toda tu confianza, no verás la promesa cumplida en tu vida. El Señor está en este lugar y quiere hacer la obra. Quiere hacer la obra en tu vida. No pierdas este momento y empieza a clamar. Empieza a decirle: Señor, aviva el fuego que hay dentro de mí. Señor, perdóname porque mi fe se ha desviado, Padre. Señor, perdóname porque he confiado más en los doctores, en la medicina, que en ti, que tú eres un Dios poderoso y de milagros. Yo sé que milagros verán mis ojos. Yo sé que milagros extraordinarios estarán sucediendo en esta congregación. Esa es la palabra que Dios me ha entregado. Que milagros sucederán, que prodigios se verán, que el avivamiento se verá en esta congregación. Que el Señor es el que lo sostiene. Y el Señor quiere utilizarte a ti. A ti. Quiero utilizar tus manos. Quiero utilizar tu voz. Quiero utilizar tu vida. Solamente necesita un corazón entregado. Solo necesita un corazón entregado a Él para empezar a obrar. Muévete, Señor. Muévete, Padre. Toca sus vidas, Señor. Toca sus corazones y que en el nombre de Jesús seamos una iglesia teniendo una fe extrema, viendo milagros extraordinarios, viendo prodigios, viendo visiones, viendo revelaciones, viendo el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Muévete, Señor. Muévete, Espíritu Santo, Padre. Levanta tus manos y empieza a hablar con el Señor. No permitas que nada te distraiga. Créelo. Si lo crees, sucederá. Si tienes fe, sucederán milagros. Si tienes fe, sucederá en tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. Recibe tu promesa. Recibe en el nombre de Jesús. Que todo lo que Él ha prometido lo hará en tu vida. En tu santo nombre, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres santo. Tú eres digno de toda la gloria, Señor. Tú estás en este lugar afirmando nuestra fe, Señor, para que jamás nos apartemos de ti, sino que vivamos en una fe extrema. Vivamos creyendo que lo que no se ve será. Vivamos confesando que sucederán lo impredecible, lo imposible, porque para los hombres todo es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles en su nombre. Amén y amén. Amén.